Ejemplos. Un primer problema, el del ascensor. El ascensor y la máquina, ya sabéis que es, ahora os digo, es una polea con dos masas. Una máquina de Atwood es algo más viejo que una polea, una polea ideal para nosotros en este problema, ¿no? Tenemos aquí la masa M1, la masa M2, la cuerda inextensible, también todo ideal. Polea y cuerda son ideales. Y lo tenemos la polea pues fija en el techo. Nos dicen cómo son la masa M1, M2. Está actuando la gravedad, la atracción gravitatoria de la Tierra sobre ambos, y lo que nos piden es determinar con qué aceleración, cómo se mueve cada uno de los dos cuerpos. Bien sencillito. El problema es sí, naturalmente, el sistema de referencia, nosotros, visto aquí desde fuera, la polea, es un sistema de referencia inercial. Pero ahora lo que voy a hacer es la faena de que esto lo metemos en un ascensor. Es decir, que está fijo al techo de un ascensor. Y ahora tengo que decir, mi sistema de referencia, el de tierra, entre comillas, no, esta persona está viendo cómo sube y baja el ascensor, y dentro del ascensor cómo se están moviendo esos dos cuerpos. Os digo yo, ese es un sistema de referencia inercial. Vamos a suponer que sea inercial. Por cierto, que es muy difícil encontrarlos. Uno piensa, bueno, la Tierra, nos salimos de la Tierra, pero el sistema solar es un sistema de referencia inercial, o sea, el Sol fijo, los ejes clavados en el Sol, tampoco. El Sol en sí también tiene una rotación propia, pero bueno, uno podría quitarse la rotación del Sol. ¿Eso quiere decir que si logramos eso fuese inercial? No, porque estamos en la Vía Láctea y el sistema solar está girando dentro de la Vía Láctea. También está acelerado. Bueno, y si nos ponemos en el agujero negro en el centro de la Vía Láctea, ¿también va a ser un sistema de referencia inercial? Pues tampoco, porque estamos dentro de un clúster de la Vía Láctea es una galaxia, un clúster de galaxias. Estoy cansado. Es decir, que también tiene aceleración, tiene un movimiento. Es decir, que no os creáis estrictamente el error que se comete por considerarlo inercial para ciertos problemas la Tierra, pues es muy pequeño. Para otros no. Hombre, ya digo, considerar Tierra estrictamente inercial, si yo quiero el problema de dejar caer el bolígrafo, pues depende de qué altura deje caer el bolígrafo, puede tener una... Si lo dejo caer, por ejemplo, desde 100 o 200 metros de altura sobre el nivel del suelo, pues el error que cometes es más o menos de unos centímetros en el punto donde toca el suelo si no tienes el aire. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, es un error. Con eso lo puedes cuantificar. ¿Entendido? Bueno, si lo dejas caer desde 2 metros de altura, pues evidentemente tienes mucho menos. Por eso digo, vamos a suponer, eso os lo tengo que decir yo, vamos a suponer que el de tierra es inercial. Olvidémonos de que eso no es así estrictamente. Y tenemos, este sería, por así decirlo, S sub 0. Y aquí tenemos S, que es el del ascensor. Y a mí lo que me preguntan es, precisamente, determinar cómo es el movimiento de los cuerpos. Yo estoy en el ascensor, quiero ver cómo se están moviendo. Una posibilidad, por supuesto, es resuélvelo en S sub 0, el movimiento, y luego, mediante el movimiento relativo, mira a ver qué es lo que pasa dentro del ascensor. Eso siempre es posible. De hecho, eso es lo que hemos hecho en el fondo, relacionar una cosa con la otra. Pero ya veréis cómo es más fácil si lo hago directamente dentro. Bien, vamos a resolverlo aquí. Diagrama, la única cosa que necesito saber es, naturalmente, cómo es la aceleración del sistema de referencia que es no inercial,
con respecto a lo inercial. Es decir, que me digan cómo es la aceleración del ascensor. La aceleración del ascensor, ese es el sistema de referencia, respecto al otro sistema de referencia que sí es el inercial. ¿Está eso claro? O sea, que esa información la tenemos que tener o deducir de alguna manera, si no, difícilmente lo podremos. Abro un paréntesis, que ahora ya veréis en el resultado, pensad lo difícil, y eso fue un logro de Einstein, estáis dando la diferencia, si el ascensor no tiene ventanas, a vosotros, pues por ejemplo, como en los Juegos del Hambre, ¿no? ¿Habéis visto las películas? ¿Sí o no? ¿No? Nos quitan la memoria totalmente, de repente aparecemos en un ascensor, que es lo que pasa al principio, ¿no?, de la película, para aquellos que lo hayáis visto, la primera parte. Entonces, y no sabéis qué es lo que fuera, no sabéis nada, no tiene ventanas, no veis nada. Y primero, la pregunta que se hace uno, si estoy en una habitación cerrada, ¿estoy en un planeta o no estoy en un planeta? Dejo caer un bolígrafo, caer significa que yo veo que va en una dirección, lo suelto desde el reposo y se mueve hacia el suelo de esa habitación, de ese habitáculo. Y ahora digo, bueno, pero a lo mejor estoy en el espacio dentro de una caja y esa caja está acelerada. El efecto de un sistema de referencia acelerado y el efecto que tiene la gravedad son equivalentes. Esa es una de las cosas que estableció Einstein. Claro, nosotros estamos viendo la Tierra aquí abajo, pero imaginaos hacer un esfuerzo mental de decir, a mí me han sacudido, me han dado un garrotazo y no sé dónde estoy. Me han encerrado en una habitación en algo que está cerrado y no veo qué es lo que hay fuera. Yo no puedo saber si existe gravedad o si estoy en un sistema de referencia acelerado lejos de cualquier atracción gravitatoria. Son equivalentes. Bueno, o sea, estos son los famosos experimentos mentales que hacía Einstein y que le permitió precisamente llegar a cosas muy grandes. Cierro el paréntesis y ahora volvamos otra vez a nuestra persona aquí dentro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Diagrama del cuerpo libre. Es decir, que cogeré el M1, el cuerpo 1, y digo fuerzas que están, fuerzas reales, la gravedad, la cuerda, como la cuerda es inextensible y de masa despreciable, y la polea es ideal, entonces la tensión va a ser todo lo mismo a lo largo de la cuerda y puedo, si queréis, quitarle ya ese subíndice y referirme a T como la tensión también en el otro lado, sobre la otra masa. ¿Ya? Pero ahora tengo que añadirle al diagrama de fuerzas, naturalmente, si quiero ser no inercial y quiero hacerla que me dé la aceleración, tengo que ponerle precisamente el término de la fuerza ficticia. ¿Esto es respecto al sistema S? No. Sí, respecto al S, por supuesto. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora, ¿hacia dónde tengo que dibujar ese vector? Yo he dicho, es un vector cuyo módulo es la masa del propio cuerpo por la aceleración relativa del sistema de referencia a uno que sí es inercial. Ahí la pregunta que a lo mejor os estaríais haciendo, ¿y si tengo dos sistemas de referencia inerciales, la aceleración va a ser la misma respecto a los dos o no? Sí, por supuesto. Si un sistema de referencia es inercial, el otro es inercial si la aceleración que tiene es cero. Lo acabáis de ver en la pantalla, ¿no? Cuando ponía suma de fuerzas reales más otro vector que era menos m por a, si eso es cero, pues entonces sigo teniendo suma de fuerzas reales igual a la masa por la aceleración. Es decir, que la aceleración va a ser la misma respecto a todos los sistemas de referencia que sean inerciales. Si un sistema de referencia es inercial y otro se mueve con velocidad constante uniforme respecto a ese, también es inercial. Bueno, entonces como tiene que ser m por a y con el sentido cambiado. Eso quiere decir que si a está apuntando hacia arriba,
el vector está dibujado aquí en rojo. Y lo pongo entre paréntesis para que veáis que el sentido hacia abajo es de todo ello. No es que le tenga que cambiar el sentido luego por el signo menos. Está eso claro. ¿No? Y ahora, pues nada, ya lo tenemos. T perdonad, aquí es un 1. No sé eso. La masa de 1. ¿Perdón? Sería M1A. O sea, No te he oído, perdona. no sería positivo si la aceleración del ascensor va hacia arriba, la otra es. ¿Qué es positivo y qué es negativo? Son vectores. Estoy sumando vectorialmente los vectores. No me metáis en eso la pata ni una sola vez. Os lo dije del primer día. Los signos, por eso estoy insistiendo en poner... para que lo veáis más claro. Yo a esto lo llamo F ficticio. ¿De acuerdo? ¿Está eso claro? Suma de las fuerzas reales más las fuerzas ficticias, suma vectorial de las fuerzas reales más las fuerzas ficticias, es igual a la masa del cuerpo por la aceleración que está experimentando el cuerpo en ese sistema de referencia. O sea que no hay... Sí. Lo que estoy es dibujándolo. En este caso yo he puesto... Si la aceleración, he puesto un caso, está acelerándose, el ascensor está quieto y quiero subir en el piso 0, ¿no? En la planta baja, y quiero subir al 5º piso. Pues naturalmente la aceleración es un vector que está apuntando hacia arriba. Fijaos que eso lo determina naturalmente ese sub 0, hacia dónde se está ese vector, cómo es. Porque él es el que determina cómo se está moviendo la otra persona, el otro sistema de referencia, si ha acelerado o no respecto a él. ¿De acuerdo? Por supuesto, el ascensor respecto a sí mismo no tiene aceleración. No tendría sentido decir A es la aceleración del ascensor respecto al ascensor. ¿Está eso claro? Respecto al suelo, o sea, respecto al ascensor, el suelo sería un sistema de referencia. Eso es lo que acabo de decir yo desde el primer segundo. He tenido que poner y decir, supongamos que la persona que está ahí fuera, en tierra, en la planta baja, es un sistema de referencia inercial. Y ahí fue el momento en el que a lo mejor, como siempre, hablo de más. Y digo, bueno, decir que tierra es un sistema de referencia inercial, eso es incorrecto. Bueno, pensemos, pues la Tierra está girando, ¿no? Se está trasladando alrededor del Sol, por lo tanto, es una trayectoria que no es rectilínea, ahí tenemos una aceleración. Bueno, nos pasamos al Sol. Bueno, ¿eso va a ser un sistema de referencia inercial? Pues no, porque también el Sol sigue una trayectoria, también tiene aceleración, ¿no? Entonces nos vamos al agujero negro, el centro de la galaxia. ¿Es eso también? No, porque también se está moviendo tiene aceleración, se están atrayendo gravitatoriamente entre unas y otras. Por lo tanto, he sido mi pequeño error como los ingenieros de forzar su imaginación. Iba a decir. Eso dicho en broma. ¿Entendéis? Por lo tanto, me voy a poner en plan ingeniero de asignaturas de otros estilos. Tierra es un sistema de referencia inercial porque lo dice el profesor. Y se acabó. ¿Os gusta más ese estilo? ¿O os gusta más pensar? Con un profesor ingeniero, por supuesto, uno sigue las normas de esa persona. Pero conmigo, como me gusta pensar y me gusta que veáis que le deis al cerebro, pues a lo mejor tenéis que intentarlo. ¿Está eso claro? Y ahora preguntad. Respecto a... Si tú estás en un sistema de referencia inercial, un sistema de referencia inercial para ti sería no inercial respecto a ti. Menuda empanada. Que menuda empanada, con todo respeto. No. O sea, que tú estás diciendo, muy bien, si yo tengo un sistema de referencia no inercial, entonces puedo determinar cuáles son
inerciales o no inerciales respecto a eso. Fíjate que lo que determina si uno es inercial o no es inercial es si se cumple la segunda ley de Newton tal como tú la conoces. Eso es, primero, saber lo que son las leyes de Newton. Eso es saber la segunda. Eso es saber las tres, o sea, las tres son, las tres no, uno no puede separar una de las otras, son todo uno. También te están definiendo lo que es la masa y la fuerza. No he querido yo entrar en esas disquisiciones con vosotros porque a lo mejor os esfuerzo demasiado la neurona en ese sentido. Pero qué es la masa y qué es la fuerza, eso, la propia definición viene incluida dentro de lo que son las leyes de Newton. No quiero, eso ya lo doy como por sabido, entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que determina que sea un sistema inercial o no inercial? Es si se cumplen o no. Si la suma de las fuerzas reales va a ser la masa por la aceleración que tú estás observando. Si tú observas eso, todos los experimentos que puedas hacer, entonces es inercial. Y a la conclusión que hemos llegado fácilmente es naturalmente que si tenemos ese sistema de referencia, cualquier otro sistema de referencia que esté acelerado, entonces va a ser no inercial. ¿Esa conclusión la has entendido? Eso es importante. ¿Lo has entendido o no? Por la expresión de fuerza neta más, tengo que meterle ese término que es no nulo. Vale, estupendo. Bien, estábamos aquí. Lo único que os quiero decir es que es muy sencillo. En principio, uno dice, en este sistema de referencia, lo único que tienes que añadir es las fuerzas ficticias. Eso es lo que va a cambiar y esforzaros porque si tenéis dificultades con esto, voy a estar a vuestra disposición para contestar vuestras preguntas en mi despacho, todas las que queráis. Si tenéis dificultades con esto, vais a tener dificultades masivas con sistemas de referencia giratorios. Y es importante que lo tengáis claro. Vale, y ahora, una vez que tengo esto, la ecuación, de aquí saco las ecuaciones del movimiento. ¿Cómo? Pues tendría que decidir, ahora es todo en los mismos pasos. ¿Qué sistema de coordenadas utilizo? Que si cartesianas, que si polares esféricas. Vuelvo a tener todo el mismo rollo, entre comillas, por el que hemos pasado en otro tipo de problemas, suponiendo que era el sistema de referencia inicial. Pero por lo demás, lo único que tienes que considerar es este término. Vale. Bien, estábamos este para uno. El otro, que tendríamos en el otro cuerpo, tendríamos que aislarlo. También tendríamos aquí el peso, m sub 2g, tendríamos la tensión y tendríamos otra vez como fuerza ficticia este es la fuerza ficticia sobre 1, la fuerza ficticia sobre 2. La fuerza ficticia sobre 1 hemos visto que es, y la fuerza ficticia sobre 2 es decir, que depende de la masa del cuerpo que estamos considerando. Ah, sí, ya me acuerdo qué es lo que quería decir. Se me ha vuelto a encender la bombilla. Pero este efecto lo estáis viendo una y otra vez cuando os montáis en un coche o en el autobús, en cualquier... ¿no? Uno dice, anda, está parado en el semáforo y nos ponemos en marcha con el coche, pero nuestro sistema de referencia, nosotros estamos ahí metidos, por así decirlo, dentro, es nuestro, o la persona que hay al lado es nuestro sistema de referencia, ¿no? Dentro del coche. ¿Nos movemos respecto a esa persona? No, no nos estamos moviendo. Nuestra aceleración es cero respecto al coche, el sistema de referencia del coche. Respecto a afuera, a tierra, supuesto, tenemos una aceleración. Entonces uno dice, anda, ¿cómo sería el movimiento de esa persona dentro? Pues tendrías que ver cuáles son las fuerzas reales, más la fuerza ficticia. Si nos estamos acelerando viendo hacia adelante la vista, la fuerza ficticia es un vector que es horizontal y que está apuntando hacia atrás del coche, por supuesto. Y esa es la sensación. Esa es la sensación que tiene uno de que alguien esa fuerza, alguien la está ejerciendo sobre mí. Ostras, yo estoy viendo cómo soy empujado, parece, hacia atrás. ¿No?
No hay nadie que ejerza esa fuerza. Eso es una sensación de tu cerebro que te está dando precisamente este término. No es una fuerza real. Claro, ahí viene el pequeño problema de que si uno no entiende esto, el juego es entenderlo, y entonces intenta resolver el mismo problema, pero visto desde la persona que está fuera en la carretera, supuesto inercial, pues uno dice diagrama del cuerpo libre, fuerzas reales, anda, y además le voy a añadir en el diagrama de fuerzas esa fuerza, esa sensación que tengo yo de una fuerza que me está empujando hacia atrás sobre el asiento. A partir de ese momento todo está mal. ¿Está eso claro? Ese término tiene dimensiones de fuerza y lo estamos añadiendo dentro del sistema de referencia acelerado para poder seguir diciendo suma de vectorial igual a la masa por la aceleración. Bien, para la otra tendríamos entonces una ecuación similar. M sub 2 por eso. M sub 1 G. Ya voy a poner menos M sub 1 por A. Uno y 2. ¿Qué vamos a utilizar? Coordenadas cartesianas. Eje sobre el 1, vamos a suponer que el 1 es más pesado que el 2. De esa manera. Podría poner los dos hacia arriba, los dos hacia abajo, me da igual. Es lo mismo que en los problemas que hemos estado haciendo. Puedo utilizar coordenadas de un tipo sobre 1, coordenadas. El problema al final, naturalmente, todas son en el mismo sistema de referencia, relacionarlas unas con otras. Ver cómo van a ser las ligaduras. Bueno, en este tendríamos entonces, si yo descompongo las fuerzas, en esto tendríamos M sub 1G menos T. ¿Cómo era el otro vector? O sea, los teníamos aquí. M sub 1G, T, y luego tenemos la fuerza ficticia hacia allá. Es decir, ¿cómo es lo que tengo que poner ahora aquí? Más M sub 1 por, naturalmente, el valor. Ahí ya no pongo como vector, estoy poniendo el módulo de la aceleración del ascensor respecto al sistema de referencia. ¿De acuerdo? Una cosa es A y otra cosa es A, sin signo de vector. Una cosa es vectorial y aquí estoy tomando A como el módulo. Entonces, ya que esta era la fuerza ficticia, tenía ese sentido, lo único que tengo que decir, anda, está apuntando hacia el sentido positivo del eje. Por lo tanto, tenemos igual a M sub 1 por A sub. Para el otro, ¿qué tendremos? T menos M sub 2 G. Fijaos, tendremos M sub 2 G, tendríamos T, y ahora la fuerza ficticia es hacia abajo. Es decir, que tendríamos aquí menos M sub 2 por A igual a M sub 2 por A sub 2. Sistema, estas ya son escalares, estas ya no son vectoriales. Las componentes X es un movimiento rectilíneo, ya ni me preocupo de cómo sería si yo llamo a este el eje Y y este el eje Y. Sí. No entiendo por qué estás considerando M1G positivo y si dentro del paréntesis es menos M1A. ¿No te queda Vamos a ver, positivo? vamos a ir otra vez lentamente. Yo cojo este eje sobre el 1, positivo hacia abajo, y yo digo, a ver, cada uno de los vectores los tengo que proyectar en este eje. M sub 1G es positivo o negativo. Positivo, más M1G. T está apuntando hacia arriba en el sentido negativo, menos T. La fuerza ficticia, ¿hacia dónde estaba apuntando? Hacia abajo. Por lo tanto, será su módulo, positivamente, no más el módulo, no menos el módulo.
Por lo tanto, más m sub 1 por a. Por eso hay que fijarse, y he dibujado cómo era el vector. O sea, se podría decir que el menos m es 1 por a simplemente te está diciendo que tiene sentido contrario a a, no al vector de a. Claro, efectivamente. Eso es lo que he intentado decir, creo que he dicho, expresado hace un momento, pero que tú has repetido, me parece genial. Pero ya veis mi manía en poner más, para que tengáis en la cabeza es suma vectorial de vectores. Y los vectores, un vector es positivo o negativo, o sea, si yo os digo ahora, ¿se puede decir que un vector sea positivo? ¿Sí o no? Esa expresión así, a rajatabla, estrictamente. ¿Sí o no? ¿O negativo? No, no tiene sentido. Un vector es un vector. Únicamente tú puedes hablar de cosas positivas o negativas cuando proyectas ese vector en direcciones del espacio, en los ejes. En ese momento te saldrá, y un vector tú lo puedes proyectar en este eje y ser entonces su componente positiva a lo largo de ese eje, pero si yo tomo un eje con el sentido contrario, su componente será negativo. Los signos, más y menos, aparecen por lo tanto al proyectar. Cuando yo pongo el menos m por a, es el sentido que ha dado vuestro compañero, Chema. Justamente decir, ese menos lo que te está diciendo es un vector que va a tener el sentido contrario a la aceleración del sistema de referencia, el ascensor, respecto a Tierra. Eso es. Le está cambiando el sentido. Bien. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con ¿cuántas incógnitas? Tenemos tres incógnitas. T, A sub 1, A sub 2. Pero claro, no hemos hecho uso de que la cuerda es ideal, pero ahora que es inextensible también. Es decir, que cuando uno sube, el otro está bajando, evidentemente. Si uno sube con una velocidad, el otro en igual medida tiene que estar bajando con la misma velocidad. Porque si no, la cuerda se estaría extendiendo. ¿Y qué ocurre con la aceleración? Es decir, ahora estamos aplicando la ligadura como en nuestros problemas. Pues que las aceleraciones, en este caso, A sub 1 es igual a A sub 2. Cuidado, si yo hubiese puesto el sentido positivo, los dos ejes en el mismo sentido, entonces la ligadura, ¿cuál iba a ser? Lo voy a borrar rápidamente y voy a borrar esto. Ya veis por qué entonces cambiar las cosas a medio camino es una garantía de estar haciéndote a ti mismo la puñeta. Si uno hace eso, perfecto, no me gusta, voy a cambiarlo. Entonces voy al principio y rehago. Por supuesto, estas ecuaciones vectoriales son ciertas, pero luego al descomponer tengo que ir paso a paso a ver cómo va a ser cada cosa. Bien, es decir que yo puedo ponerlo esto igual a... Es decir que tendremos aquí esta expresión, y es decir que ya solo tendremos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuál es el efecto? Uno lo está viendo aquí inmediatamente, el efecto de la aceleración del... Lo está viendo y lo estáis sintiendo en el momento en el que lleváis la compra a mamá en el ascensor, en los brazos. Las bolsas bien las ha cargado bien, ¿no? No te preocupes que yo las mantengo en el aire. Entonces, estamos en la planta baja y tenéis que subir. Si es un ascensor que acelera rápido, o sea, con una aceleración grande, entonces, ¿qué es lo que estáis notando en las manos? Ostras, si tengo que hacer más fuerza, Vosotros mismos habéis dicho, ha aumentado el peso. Eso es lo que te está diciendo el cerebro, ¿no? La atracción gravitatoria sigue siendo la misma. Es lo que se conoce como gravedad aparente. La gravedad aparente, ¿cuál va a ser en este caso? Pues estáis viendo aquí estos términos, de aquí estos términos, yo lo podría poner como
siendo la gravedad aparente en este caso G masa. ¿De acuerdo? En su forma vectorial, sí, bien, tenemos. ¿De acuerdo? Y ahora la solución es exactamente la misma que puede llegar uno, aquí podéis resolver. Vale, voy a quitarlo. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el asunto? Es bien fácil, entonces. Pensad en lo siguiente. No, yo es que no me gusta y quiero resolverlo desde el punto de vista del sistema de referencia inercial, es decir, visto desde tierra. Ningún problema. ¿Qué tendría? T más M1G igual a M sub 1 por A sub 1. T más M sub 2G igual a M sub 2 por A sub 2. Pongo los ejes, descompongo, puedo poner dos ejes igual como esos. Anda, pues tendría M sub 1G menos T igual a M sub 1 por A sub 1, T menos M2G igual a M sub 2 por A sub 2. Anda, parece lo mismo, pero es diferente. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? Para que al final el movimiento es 1. Que esto ya no es cierto visto desde fuera. Visto desde esta persona, desde la persona que está en la planta baja, visto desde tierra, la ligadura ya no es que la aceleración de 1 sea igual a la aceleración de 2. Ya no es. Y ahí es donde viene el error y donde viene Miguel con el garrote. Claro, uno dice, bueno, las aceleraciones son iguales. Lo siento, no lo has entendido, está mal. La ligadura, la expresión de la ligadura en el sistema de referencia visto de tierra ya es diferente. Pero uno tiende de manera natural a hacerse trampas en él solitario y decir, para lo bueno me quedo con el sistema de referencia inercial, pero no quiero lo malo. Y aplico, claro, lo bueno del otro sistema de referencia, que la ligadura está chupada en el otro sistema de referencia, en el acelerado. Si queréis las dos cosas simultáneamente, entonces Miguel viene y es cuando tacha. Es decir, que tú puedes querer una cosa, pero tienes que llevarte la otra. Vosotros decidís. Yo pienso que es mejor el sistema de referencia acelerado. Ahora os pondré otro problema después del descanso. Un poco más elaborado que este. Pensad en las dudas.